Cuando estemos en el cielo, no vamos a tener el problema del idioma. Dice que todos vamos a hablar, ¿qué? Un solo idioma. No vamos a necesitar micrófono. Yo me imagino a Jesús, cómo le podía predicar a 5,000 personas, a 10,000, a 15,000, sin un micrófono. Cómo acomodaba la voz y los ángeles y el Espíritu Santo hacía que todo el mundo escuchara. Y hoy necesitamos de un micrófono para que nos escuchen 50, 60 personas. Por eso es bueno, hermano, que nos preparemos para que estemos allí. Yo quiero ver todas esas maravillas. Le damos gracias a Dios de estar aquí en esta mañana. Le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida también a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Que en esta mañana el estar conectado con la Iglesia del Evangelio Eterno sea de gran bendiciones para ustedes también, los que han venido en esta mañana aquí a su casa de oración. Que el Señor les pueda bendecir ricamente. Ahorita Osvaldo decía, no tenemos visitas. Tenemos muchas visitas. Todas las sillas vacías tenemos visitas de ¿quiénes? Los ángeles. Y también con nosotros deben venir los ángeles ¿de quién? De Dios. Cada uno de nosotros tiene su ángel que en esta mañana está aquí, aunque no lo veamos. Ojalá y nuestros ojos un día fueran abiertos para ver el cuidado protector de los ángeles de Dios. El cuidado protector que tiene sobre nosotros, aún muchas veces sin merecernos, hermano. Le invito a todo el que pueda ponerse de rodillas y orar conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos rogar, Padre Celestial, que la obra del Espíritu Santo pueda estar en nuestro medio y pueda organizar y acomodar, mi Dios, este mensaje. De tal manera en nuestra mente que podamos darnos cuenta de lo que tú estás pidiendo de nosotros en esta última etapa de la obra de este mundo, Señor. Rogamos, Padre Celestial, tu bendición, que tú seas nuestro Maestro, que tu Espíritu Santo pueda estar libremente en nuestro medio y cualquier mala influencia, mi Dios, tú la puedas quitar. Bendice, Señor, a cada hermano que ha venido hasta aquí. Bendice a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y los que han de ver, mi Dios, esta programación después de las horas de la transmisión en vivo. Bendícenos, quédate con nosotros, danos sabiduría y que tu palabra pueda ser nuestro Maestro, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Tenemos, Lediel, amén. Vamos a hablar, hermano, de la Odisea. Este es un tema que se ha hablado mucho aquí, yo he predicado otras veces. Si vamos al internet encontramos cientos de temas que hablan de esto. Pero vamos a enmarcarlo, hermano, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Por eso le llamé así al tema, yo y el espíritu laodicense. ¿Qué cosa o quién es la Odisea? ¿Hasta dónde yo tengo el espíritu laodicense? ¿Cuánto me va a ayudar a mí tener el espíritu laodicense? O justificarme con la idea de que como soy laodicense, tengo que estar tibio, tengo que estar en una condición sin mucha preocupación, sin mucho compromiso. ¿Y qué va a pasar, hermano, con los laodicenses? Vamos a tratar de responder todas estas preguntas. Yo estaba buscando material de esto y hay tanto que se necesita un mes entero, yo creo, para estar hablando de detalle por detalle. Por eso no voy a hacer especificaciones tanto en los detalles o como en todos los detalles. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Si nos damos cuenta, el mensaje a la Odisea es el último mensaje a las 7 iglesias. Es el último mensaje. Cuando aparece en el Apocalipsis, desde el capítulo 2
escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, ahí comienza el primer mensaje. El segundo mensaje es a Pérgamo, el tercer mensaje a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y el último mensaje a la iglesia de la Odisea. Sabemos que esto eran iglesias del Asia, 7 iglesias que de verdad existieron. También simbolizan las 7 etapas que dicen por donde pasa el cristiano: el primer amor, la fidelidad, después hasta que llega a un estado de satisfacción o comodidad intelectual, donde creemos que no lo sabemos todo, que ya no necesitamos más nada porque ya tenemos el conocimiento y que este conocimiento nos va a llevar directo al cielo. Y también se aplica a 7 etapas de la historia de la iglesia. O sea, los 7 mensajes de las 7 iglesias son 7 etapas que ha pasado la iglesia de Cristo desde su comienzo hasta la historia final de la historia de este mundo. Dice el versículo 14, Apocalipsis 3:14, dice: escribe a la iglesia de los laodicenses. Así dice mi Biblia. Escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. La versión Valera normal dice: escribe a la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Así comienza el mensaje, diciéndole: mira, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a ¿qué? Te vomitaré de mi boca. ¿Quién era la Odisea? Dice que la Odisea fue una ciudad. La Odisea, una ciudad fundada por Antíoco en el siglo II, en el 261 al 345 a.C., y llamada así en honor a su esposa. La esposa de Antíoco se llamaba Laodice. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de 2 importantes rutas. Esto es historia. Puse un poquito de historia aquí. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Tal era su riqueza, que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 a.C., sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios. No necesitaron que el rey ni el emperador pusiera nada, sin necesidad de apelar a la ayuda de Roma. La ciudad era famosa por sus manufacturas de ropa confeccionada con lana negra. De la región también se orgullecía de contar con una famosa escuela de medicina donde se llegó a producir un ungüento que propiedades para curar enfermedades de los oídos, y un colirio para las enfermedades de la vista. O sea, hay veces que decimos, tenemos tremendo desarrollo, también en el pasado. Por eso puse esto aquí. Otro detalle interesante: en aquel año 62 a.C., allí había una importante colonia compuesta por más de 7,000 judíos a quienes se les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. Estos convivían con otros muchos grupos étnicos sin mayor dificultades. La ciudad se levantaba muchas preciosas mansiones cuyas ruinas todavía son visibles. Esto es historia. En este ambiente había también una iglesia cristiana establecida allí por la predicación de Epafras, según Colosenses 1:7, Colosenses 4:3 al 13, y de algún otro discípulo de Pablo. En cuanto a la iglesia, en la época en la que Juan escribió en el Apocalipsis, no se registra que sufriera algún tipo de persecución o tuviera herejía. Y esto es importante. La iglesia de la Odisea no tenía herejía, pero tenía un problema. ¿El problema cuál era? El orgullo y la ignorancia. ¿Qué cosa es el orgullo? El orgullo es el carácter contrario al carácter de ¿quién? Al carácter de Dios. Importante que entendamos esto. Provocado por su autosuficiencia y complacencia. ¿Cuál es el problema de la Odisea? Tenía todos sus problemas resueltos.
una ciudad próspera, sus habitantes tenían ¿qué cosa? Se comía fácil, no tenían la gente necesidad de mucho, de tener mucha fe para poder satisfacer sus necesidades diarias. ¿A quién se parece? Había abundancia. ¿A quién se parece? Se parece a los Estados Unidos, ¿verdad? Tenían la mayoría de sus problemas, pero no solamente eso, tenían también ¿qué cosa? El conocimiento de la verdad. Quizás vestían bien, había lana, buena lana allí, igual que en Estados Unidos, buena ropa. O sea, si vamos a comparar el estado de la Odisea, hacía que la gente confiara ¿en qué? En que como ellos estaban en una posición privilegiada, eso también tenía que ver con la vida espiritual. Y aquí había un problema. Dice Elena de White, hablando precisamente de esto en Joya de los Testimonios, tomo 1, dice, ¿qué mayor engaño puede penetrar en la mente humana que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda como? Si vamos a la Odisea, el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni qué. Ese estado de tibieza, ¿cómo Dios lo veía? ¿O cómo Dios lo ve? Como que todo anda mal. Y el que anda mal, ¿va para el cielo o va para el infierno? Cuando Cristo venga, ¿para dónde va a ir? O sea, creemos que las cosas materiales, la poca necesidad que tenemos, ya eso es porque Dios nos ha bendecido. ¿No se acuerdan que ese mismo problema era el problema de los judíos? Los judíos, como se creían en su orgullo nacionalista y el conocimiento de la profecía y ser el pueblo depositario de la verdad, eso los mantenía en un estado de ¿qué? De no compromiso con las cosas de Dios. Y dice Elena de White, el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo, o sea, si decimos que es la última iglesia, sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. ¿Cuántos son sinceros aquí? ¿Cuántos creen que son sinceros? Yo pienso que soy sincero, ¿verdad? Ahora, la sinceridad, ¿cuántos va a llevar para el cielo? Es verdad que todos los que se van a salvar son sinceros, pero no todos los sinceros van para el cielo. ¿Entendemos? Fíjense, dice aquí, los laodicenses, aunque crean sinceramente dicho engaño, o sea, sinceramente creen que están bien, aunque lo crean sinceramente, están mal. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espiritual. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Nosotros al final de la historia estamos esperando ¿qué cosa? Un zarandeo en la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué provoca el zarandeo en la iglesia? La última iglesia, si nosotros vamos aquí a Apocalipsis 2, cuando se le da a Juan, en el versículo 11, miren qué dice. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Esmirna, Éfeso, Pérgamo y Tiatira, en Sal de Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué Dios envió a Cristo? Si vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 11 fue el que yo leí. Vemos a Dios interesado en que la última iglesia sepa su condición. Y se preocupa tanto que hace 2000 años, casi 2000 años ya, pues estamos en 2024, ese mensaje se escribió casi en el año 70. Vemos a Dios interesado en que su iglesia sepa cuál es su condición espiritual para que salga de un autoengaño que va a tener. ¿Por qué? Porque en esa condición Dios no puede llevarse su iglesia al cielo.
Una iglesia que se cree rica pero que no es rica espiritualmente. Una iglesia que se cree que no es ciega pero está sirviendo no a Dios, sino está sirviendo ¿a quién? A otro amo, a otro señor. Una iglesia que se cree que es justa, pero la justicia que tiene para Dios es como trapo de inmundicia, porque no es la justicia de Dios. Ahorita vamos a ver todo eso. Ahora, Elena de White dice, antes de que llegue la última etapa, yo pueda llevarme mi pueblo para el cielo, yo tengo que ¿qué? Que zarandear para que lo bueno quede y lo malo se vaya. Ahora, Elena de White dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró, zarandeo ¿dónde? Dentro de la iglesia. Se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige. ¿Dios tendrá derecho de exigirnos a nosotros? Claro que sí. ¿Por qué Dios tiene derecho de exigirle al hombre? Porque es nuestro creador, es nuestro redentor, nuestro sustentador. El que paga manda, ¿verdad? Yo siempre digo eso. Es el dueño de la tierra, es el dueño del cielo, el dueño del oxígeno que nosotros respiramos, de la comida y de todo lo que hay. Entonces Dios tiene derecho de exigirnos, ¿sí o no? Pero la exigencia de Dios es a modo de caballero. Vamos a ver por qué. El testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Tendrá este consejo efecto en el corazón del que lo reciba y le inducirá a rebajar las normas? ¿A qué? ¿Qué cosa es ensalzar? ¿Qué normas? ¿Cuáles normas? La ley de Dios exigirá al pueblo que tiene que tener una condición espiritual más alta. El testigo fiel le dice al pueblo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, versículo 15 de Apocalipsis 3. Quisiera que fuere frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, ni no frío ni caliente, te vomitaré ¿de dónde? De mi boca. Primer remedio, por tanto, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, yo conozco que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora aparece el testigo fiel exigiendo que cambiemos nuestra condición. Pero en esa exigencia aparece el versículo 18 de Apocalipsis 3, que dice, yo te aconsejo que de mí compres. Ahora, el comprar de Dios o el comprarle a Dios, ¿cuánto vale? ¿Cuántos dicen que es gratis? Yo no digo que es gratis. Me dicen que Cristo en la iglesia me dicen que Cristo lo pagó. ¿Tendremos que pagar algo nosotros por nuestra salvación? Ahorita Alberto dijo algo que me llamó la atención. Dice que un muerto no se ofende. Ahora, ¿tendremos nosotros que morir? ¿Tendremos nosotros que matar? ¿Tendremos que nosotros quitar algo? ¿Tendremos que nosotros sacrificar algo, sí o no? Entonces no es gratis. El comprar de Dios es una renuncia ¿a quién? Al yo. Y ahí entra el problema de los laodicenses. El laodicense, cuando tú le dices que tiene que cambiar, dice, pero yo cambiar si yo estoy bien como yo estoy. ¿Por qué? Porque aparece el orgullo. Y el primer problema con nosotros es la falta de disposición a someter nuestro carácter ¿a quién? A la exigencia del testigo fiel. Ahora yo te digo a ti, ¿podrás en tu condición salvarte tú mismo? ¿Cómo nos encuentra el testigo fiel? Desnudos. Hermano, esto que yo quiero que reflexionemos un poquito. Dice aquí, el consejo del testigo fiel a la iglesia decía, tendrá este consejo efecto en el corazón del que no reciba y lo inducirá a ensalzar la norma. Ahora vamos a entender un poquito. Señor, ¿cómo tú quieres que yo vista?
¿Para qué tú quieres que yo me vista? ¿Para que la gente se satisfaga con mi cuerpo y mi forma? ¿O tú quieres que yo me vista para gloria de tu nombre? Y entonces el testigo fiel te dice, tienes que ensalzar la norma. Tienes que separarte del mundo. Tienes que vestirte como la mujer de Apocalipsis, ¿dónde? 12. La norma también entra ¿en qué? En lo que comemos, en lo que hablamos, en lo que vemos, en lo que hacemos, todo lo que, en lo que escuchamos. La norma tiene que ver con todo lo que nosotros, ¿qué cosa? Mostramos que somos. ¿Sí o no? Y expresar claramente la verdad. Algunos en la iglesia no soportarán el testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. El testimonio del testigo fiel no ha sido escuchado sino a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tiene en poca estima cuando no se ha descartado por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento a todos los que lo reciban sinceramente. Le obedecerán y quedarán ¿qué? Purificados. Si una iglesia orgullosa no es una iglesia purificada. Pero si recordamos el tema, el título del tema, el subtítulo decía, yo y el espíritu de la odisencia. No esperemos una transformación de toda la iglesia, eso nunca va a pasar. En la iglesia lo que va a haber, ¿qué cosa es? Una separación entre el que recibe el mensaje de la Odisea y el que no lo recibe. El que se cura con el mensaje de la Odisea, con el que yo te aconsejo, versículo 18, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos ¿con qué? Con colirio. Analicemos este mensaje por parte y veamos cómo nos encuentra el testigo fiel, el encargado de juzgar a la iglesia. Una pregunta. ¿Tendrá que ver el mensaje de la Odisea con el mensaje de Apocalipsis 14? ¿En qué se basa el mensaje de la Odisea? Lo primero que dice el testigo fiel es, yo conozco tu qué. Versículo 15, yo conozco tus obras. En el versículo, en Apocalipsis 14, ¿cómo comienza el versículo 6? Y otro ángel volaba en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, teman a Dios y denle gloria porque la hora de qué ha venido. ¿Tendrá que ver el mensaje de la Odisea con el mensaje de Apocalipsis 14, 6? ¿Será que el juicio a la Odisea tiene preocupado a Dios con su iglesia? ¿Sí o no? ¿Será que Dios está preocupado por tu salvación? Fíjense si está preocupado que hace 2000 años vio la condición de nosotros, de la última iglesia, y dejó escrito ahí, ¿qué cosa? Este mensaje para que nosotros supiéramos. Y después levantó Elena de Juárez en 1844, y ya para 1862, 67, Dios le dijo a la iglesia adventista, está en la condición advertida hace 2000 años. Estamos en la condición de la Odisea. Ya nos creemos ricos, tenemos toda la verdad, pero hay falta de ¿qué? De fe, símbolo del oro en la iglesia. Hay falta de amor, el amor desinteresado por las almas. Y vamos a ver si nosotros estamos en este grupo. Dice aquí, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Actitud orgullosa de la Odisea y reacción frente a la reprensión. Vamos a ver si eso aplica con nosotros. Ya que tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A quién se aplica este mensaje de la Odisea? El mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer la verdad. ¿Cuál? ¿Quiénes son los que decimos que somos de verdad presente? ¿Quiénes somos de verdad presente? Nosotros, ¿verdad? No, nosotros somos de verdad presente. Somos de verdad presente. El mensaje de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Ahora, ¿se aplica a toda la iglesia? Recuérdense que el subtítulo era Yo y el espíritu de la odicense. La iglesia va a ser sacudida por un zarandeo. Este zarandeo está sucediendo ya. Por eso están levantándose los grupos de sostén propio, que también se dicen de sostén propio y se dicen de qué, de verdad presente. Pero no se separa de ellos. ¿Saben qué cosa? Lo que va a hacer el último zarandeo es la ley dominical, lo sabemos. El último. Ahora, Dios está separando, ¿qué cosa? El pueblo, y está tratando de traer mensajes de amonestación a la iglesia. ¿Por qué digo tratando? Porque de esto que vamos a hablar hoy, en lo que es la iglesia de la conferencia, la iglesia adventista, esto no se puede hablar. Dice aquí, los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse entre el humilde instrumento. Aquí está hablando del espíritu de profecía, del testigo fiel que Dios levantó, que es la hermana de White. ¿Qué ha hecho la iglesia adventista para quitarse el testigo fiel de arriba? Bueno, por los libros de la hermana de White lo han puesto ¿dónde? A un lado, y no quieren que se hable de esto en la iglesia. Ahora dice Elena de White, los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Es Dios y no un ser mortal, falible, a quien ha hablado para salvarlos de la ruina. No le agrada a la naturaleza humana recibir reprensiones, ni puede el corazón del hombre, que no ha sido iluminado por el Espíritu de Dios, comprender la necesidad de reprensión o la bendición que ella está destinada a reportarle. La reprensión que hace es una bendición o una maldición. La reprensión es una bendición. Pero nosotros, como somos orgullosos, no entendemos que es una bendición, sino que lo vemos como que es que la tiene cogida conmigo. Para quitarse a Elena de White de arriba, la iglesia adventista la ha puesto ¿dónde? A un lado. Y las tienen en los libros, en las bibliotecas, pero no lo estudian. Y lo que le amonesta lo ponen a un lado. Hace poco, yo estaba viendo una publicación en Facebook de Cuba, y habían unos payasos que estaban trayendo a la iglesia a hacer un show, y yo le empecé a escribir lo que dice Elena de White de esos shows. Todos me salieron que había que ver el corazón y que había que no sé. Hermano, nosotros tenemos que cosa. El Espíritu de profecía que dice que eso no debe traerse a la iglesia. Y punto. Y ningún resultado que salga de ahí Dios lo aprueba. No, que los jóvenes están viniendo a ver el show, no están viniendo a entregarse a Cristo. Ese fue un punto. Pero para quitarse el testimonio del testigo fiel que han hecho, han puesto el Espíritu de profecía ¿dónde? A un lado. Pero ahora, ¿hasta dónde nosotros también hemos puesto el Espíritu de profecía a un lado? En los puntos que no nos convienen. En lo que es la comida, en lo que es el vestir, en el uso de joyas o de prendas, en la música. ¿Hasta dónde nosotros hemos puesto el testimonio? A un lado. Tenemos que tener cuidado. Dice aquí, no agrada a la naturaleza humana recibir reprensión. Ya lo leí. En la medida en que el hombre cede a la tentación, y vamos para aquí, porque es el problema de que no quiero recibir que se me amoneste. En la medida en que el hombre cede a la tentación y
participa del pecado, su mente se entenebrece. Se pervierte el sentido moral y se desprecia las amonestaciones de la conciencia. Y su voz se oye cada vez con menos claridad. ¿Qué pasa? Cuando yo cedo al pecado y me amonestan, yo me voy a virar contra la amonestación. Se pervierte el sentido moral, se desprecian las amonestaciones de la conciencia y la voz se oye cada vez con menos claridad. Pierde gradualmente el poder de distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Es lo que pasa con la Odisea. Perdemos el poder ¿de qué? De distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hasta llegar a no tener verdadero sentido de su posición delante de Dios. Tal vez observen la forma de la religión. Y esto ahora es lo peligroso. ¿Qué es lo que pasa con la Odisea? La Odisea observa la forma ¿de qué? De la religión. Defiende celosamente sus doctrinas mientras está destituido del Espíritu Santo. ¿Entendemos esto? ¿Es peligroso esto? Conocemos la religión, la defendemos, celosamente defendemos la doctrina, pero no tenemos ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Por eso Elena White dijo, por eso el Espíritu en Apocalipsis 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. ¿Y el qué? Porque está afuera. ¿Y por qué está afuera? Ahora, ¿de quién está afuera? Del que conociendo que no debe mentir, miente. Del que conociendo que no debe robar, roba. Del que conociendo que no debe cometer adulterio, adultera. Si yo estoy viviendo los principios de acuerdo a la voluntad de Dios y obedezco a Dios y me esfuerzo por vivir una vida que agrade a Dios, yo no tengo el espíritu de la Odisea. ¿Entendemos? Por eso digo yo y el espíritu de la Odisea. Si yo estoy practicando el pecado, si en mi corazón hay algo que me separa a Dios, porque les voy a decir algo, la conciencia siempre te avisa. ¿Sí o no? Dice aquí, esta condición está descrita por el testigo fiel, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de que se me reprenda, ni que se me advierta, ni se me diga nada. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, ciego, pobre y desnudo. Cuando el Espíritu de Dios, por sus mensajes de reprensión, declara que tal es la condición de la persona, ella no puede ver que el mensaje sea la verdad. ¿Debe por tanto rechazar la amonestación? No. Dios nos ha dado suficiente evidencia de que todos los que desean convencerse del carácter de los testimonios, habiéndolo conocido, Dios ha dado suficiente evidencia para que todos los que lo deseen puedan convencerse del carácter de los testimonios. Y habiéndolo reconocido como Dios, es su deber, o sea, reconocido como de Dios, es su deber aceptar la reprensión, aunque no vean ellos mismos la pecaminosidad de su conducta. Me reprenden, yo no entiendo lo que me están diciendo. El Espíritu Santo o el Espíritu García dice que estoy actuando mal, pero yo no lo entiendo. ¿Qué debo hacer? Si no lo acepto, hermano, tírese de rodillas, pídele a Dios ser humilde y que quite el orgullo, porque el orgullo es el que se levanta contra ¿qué? Contra la reprensión. ¿Qué cosa es? El orgullo de los laodicenses. Es el peligro que tenemos estos últimos días. Si pudiésemos plenamente, si comprendiésemos plenamente su condición, ¿qué necesidad tendrían de reprensión? Por el hecho de que no la conocen, Dios se la presenta para que puedan arrepentirse y reformarse antes que sea demasiado tarde. ¿Cuándo es que va a ser demasiado tarde? Cuando se cierre la gracia.
Los que desprecian la amonestación serán dejados a ciega y se engañarán a sí mismos. Pero los que la escuchen y cumplan celosamente la obra de separarse ¿de qué? De sus pecados, a fin de tener las gracias necesarias, abrirán la puerta de su corazón a fin de que el amado Salvador pueda entrar en él y morar con ellos. Los que están más estrechamente vinculados con Dios son aquellos que conocen su voz cuando les habla. Por eso cuando Cristo venga y le diga, levantaos del polvo, los que han estado acostumbrados a oír la voz de Dios, ¿qué van a hacer? La van a escuchar. Pero si nosotros hemos estado acostumbrados a oír la voz de Dios y Cristo dice, moradores del polvo, levantaos, como no estamos, esa voz nos va a parecer que no es para nosotros. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó a Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera? Dice el Espíritu decía que si hubiera dicho nada más, sal fuera, muchos en las tumbas allí se hubieran levantado. Pero él se refirió solamente a ¿quién? A uno. Porque dice que había muchos allí que habían sido justos. Pero al final, si la voz de Dios le va a decir a todos los justos, vamos, los moradores del polvo que levantados, los que han estado acostumbrados a oír la voz de Dios. Pero hermanos, tenemos que aprender a oír la voz de Dios ¿dónde? Aquí. Que nos amonesta, que nos advierte, que nos dice, o te separas del pecado, o cuando se acabe la gracia. No, pero yo estoy justificado, porque a mí en la iglesia me han maltratado mal. Y por tanto yo no tengo mucho compromiso con la iglesia. El problema no es con la iglesia, el problema es con el Señor ¿de qué? De la iglesia. Hermanos, es importante que entendamos que el testigo fiel nos amonesta ¿a quién? Personalmente. Si alguno, fíjate, dice, si la iglesia oye la voz, no. Si alguno oye mi voz. Amén. Los que son espirituales disciernen las cosas espirituales. Los tales sentirán agradecimiento porque el Señor les ha señalado sus errores. ¿No ha enviado acaso el Señor Jesús mensaje tras mensaje de reproche, de amonestación, de súplica a estos que están satisfechos en sí mismos, de sí mismos? ¿No han sido despreciados y rechazados sus consejos? ¿No han sido tratados con menosprecio sus mensajeros, delegados y ha sido recibida sus palabras como fábula ociosa? Cristo ve lo que el hombre no ve. Ve los pecados que, si no son borrados por el arrepentimiento, agotarán la paciencia de un Dios tolerante. Nuestros pecados que tienen que ser, ¿qué es lo único que borra el pecado del cielo? ¿Qué cosa es arrepentimiento? Me robo $100, lo llevo en el bolsillo, voy por el camino, Señor, perdóname. El arrepentimiento que lleva, me devuelve los $100 y después pídeme perdón. O sea, el arrepentimiento también lleva ¿qué cosa? Restitución. Y no lo vuelve ¿qué? A hacer. Cristo no puede aceptar los nombres de los que están satisfechos en su suficiencia propia. No puede instar a favor de un pueblo que no siente necesidad de ayuda, que pretende conocer y poseer todo. Si se os deja sin disciplina, vamos a ver algunos textos bíblicos. Hebreos 12:8. Hebreos 12:8. Dice, pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois hijos, entonces sois bastardos y no ¿qué? Y no hijos. Apocalipsis 3:19 dice, y aquí yo ¿qué? Reprendo y castigo a quienes. O sea, el castigo y la reprensión de Dios es ¿por qué? Es porque nos ama y nos trata como ¿qué? Como hijos. Hebreos 12:11
dice, a la verdad ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto de ¿qué? Apacible justicia a los que por él son ejercitados. Y segunda de Pedro dice, aunque la disciplina sea amarga, la administración del el tierno amor del Padre, para que por ellos seamos participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. ¿Qué remedio se nos ofrece en nuestra condición? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio para que veas. Primera de Pedro 1:7. Vamos allí un momento. ¿Con qué se compara la fe o el oro? Ese oro que habla ahí, el oro refinado, ¿qué cosa es? Para que por la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado como el fuego, sean hallados en alabanza, gloria y honra en la manifestación ¿de qué? De Jesucristo. ¿Para qué se nos prueba la fe? Para que cuando Cristo venga, seamos hallados en alabanza, gloria y honra. Pero la iglesia de la Odisea tiene que ejercitar poca fe. ¿Por qué tiene que ejercitar poca fe? Porque aparentemente lo tiene ¿cuánto? Lo tiene todo lo que necesita para vivir y ser feliz en este mundo. Estamos en un tiempo que si nos enfermamos, en el hospital encontramos ¿qué? Casi todo tipo de cura para todo. ¿Sí o no? Por eso es que la gente en este tiempo confía tanto en los médicos. La ciencia está tan avanzada que tiene remedio casi para todo. Y entonces nos ha tocado vivir en un tiempo así. En el tiempo de los hermanos White la gente se enfermaba y tenía que depender más de ¿quién? De los remedios naturales y de la fe que de los médicos, porque no había. Yo veo en la historia cómo alguien le daba una neumonía y se moría. Tenía que recorrer a los remedios naturales, no había antibióticos. Y a la fe. Y pasaban la noche entera orando por un enfermo. ¿Qué hacía eso? Y Dios permitía muchas veces las crisis. La gente dependía de la cosecha. Si sembraban el grano y la cosecha no se le daba, no solamente iban a pasar hambre. María. No solamente iban a pasar hambre, sino que ¿qué? Que la próxima cosecha tampoco ¿qué? Iban a tener grano para sembrar. Y entonces se necesitaba ¿qué cosa? La fe. Pero en estos últimos días, en el mercado ¿cuánto hay? ¿Cuánto tenemos en el mercado? Todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos solamente? Trabajar. Y si tenemos un trabajo que más o menos nos reporte cierta entrada, con eso pagamos el carro, la comida, el seguro médico, y tenemos el 90%, el 95% de nuestras necesidades básicas ¿qué? Cubiertas. Por eso, hermano, es que viene el tiempo de angustia. Por eso es que vienen los tiempos difíciles. Por eso es que Dios va a permitir un tiempo de preangustia para que nuestra fe se pueda ¿qué? Pueda ser completamente purificada. Pero ahora tenemos que estar ¿qué cosa? Pidiéndole a Dios que nos ayude a que el orgullo y todos los demás defectos de carácter sean ¿qué? Sean quitados por su gracia. Vestiduras blancas, Mateo 9:3. Vamos a Mateo 9:3 y vamos a ver. Marcos 9:3. En Marcos hay algo que cuando yo lo leí, cuando estaba preparando el tema, dije, tengo que compartir esto con mis hermanos. Esto fue la transfiguración de Jesús.
Cuando Jesús, versículo 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los sacó solos aparte a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blanca, tanto, y estas son las vestiduras que Dios quiere que tú y yo tengamos, tanto que ningún lavador en la tierra las puede hacer tan blancas. Las vestiduras blancas que se requiere de nosotros, nadie en la tierra las puede hacer tan blancas. No son vestiduras físicas, sino que es la imputación del carácter de ¿quién? De Cristo en nuestra vida. Y eso tú no lo puedes lograr solo. ¿Estamos entendiendo? Fíjate, la Biblia aclara, eran tan blancas que nadie en la tierra las podía hacer tan blancas. Simbólicamente, nadie en este mundo puede blanquear su vida por sí mismo. Tú puedes mejorar tu vida y las filosofías, la superación del hombre por el hombre, saca de adentro de ti que en ti está la fuerza para lograr todo lo que tú quieres. Eso es filosofía. Eso no hace tu vestidura blanca. Por eso la Biblia en Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo voy a entrar con él, cenaré con él y él conmigo. Y en esa cena incluye, ¿saben qué cosa? Un cambio de vestiduras. En la justicia de Cristo se le imputa ¿a quién? Se le imputa al hombre. Por eso la Biblia le reclama. Por eso la Biblia dice que la iglesia se ha vestido ¿de qué? Se ha vestido de ropas de gala. ¿Se ha vestido o Cristo la ha vestido de ropas de gala? Cristo es el que viste a la iglesia. Colirio para los ojos. Vamos a ver qué pasaba en Juan. Juan capítulo 9. 40 al 41. Esta es la historia de los religiosos en tiempo de Jesús. Y Jesús dijo, versículo 38, y él dijo, creo Señor, y le adoró. Está hablando del ciego que Jesús le devolvió la vista. Y oigan qué dijo Jesús. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron, ¿acaso también somos nosotros ciegos? ¿Eran ciegos los fariseos? ¿Eran ciegos? Eran ciegos espirituales, pero sí veían. Pero ellos creían que veían también espiritualmente. Entonces Jesús le dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecados. Pero ahora porque decís vemos, vuestros pecados, ¿qué cosa? El problema de los fariseos era que se creían que eran ¿qué? Que eran justos y que eran capaces de discernir por sí mismos entre lo bueno y lo malo. La capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿quién nos lo pone? Nos lo tiene que poner Dios. ¿Y saben que ese es el colirio que la iglesia necesita? La capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, el ser humano natural no lo tiene. El ser humano natural, ¿qué hace? A lo malo llama ¿cómo? Bueno. ¿Y a lo bueno cómo llama? ¿Sí o no? La capacidad, eso se llama, ¿saben cómo se llama eso? Se llama conversión. Jesús dijo, si no nacen de nuevo, no pueden entrar, ¿qué cosa? No pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Qué cosa es la conversión? La conversión es el cambio de ¿qué? De la mente, que eso se produce por un milagro. Pero el que cree que lo sabe todo, dice, pero yo no necesito esa conversión. Dios nunca puede trabajar en él. El problema de la iglesia, lo dice hermano, que es una iglesia como inconversa, aunque convencida. ¿Estamos convencidos de que el mundo se va a acabar? Sí. ¿Estamos convencidos de que lo que dice la Biblia es verdad? Sí. ¿Estamos convencidos de que por las señales que estamos viendo, el mundo va en un deterioro que nadie lo puede parar? Sí. ¿Estamos viendo que en la política no hay final para este mundo? Sí. Y la iglesia dice, ve, por eso yo estoy en la iglesia. Pero cuando tú le exiges, o cuando llega el testigo fiel dice, pero tienes que hacer obra misionera, dice, sí, pero estoy cansado. Sí, pero yo tengo que trabajar. Sí, pero hay mucho sol. Sí, pero yo tengo que descansar. Cuando le dice que tiene que hacer sacrificio por salvar a otro, dice, no, pero
Eso es con calma, no se puede ser tan fanático. O sea, la iglesia de los últimos días es una iglesia convencida, pero no convertida. Una iglesia que está ciega. El convertido, su lenguaje es: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El convencido es: sí, yo lo acepto todo, pero no hace nada. ¿Estamos entendiendo? La iglesia de la Odisea es una iglesia rica, pero inconversa. Por eso, hermano, tenemos que tener fe. La fe es para ¿quiénes? Para los convertidos. El amor, ¿quiénes los dan? Los convertidos. El de verdad. Los que aceptan la justicia de Cristo en su vida, ¿quiénes la tienen? Los convertidos. ¿Entendemos? Los que son capaces de discernir entre el bien y el mal y coger lo bueno porque es bueno, ¿quiénes son? Los convertidos. O sea, la iglesia de la Odisea, hermanos, es una iglesia convencida, pero le falta conversión. Quiera Dios que le falte el Espíritu Santo. Y la conversión es la obra del Espíritu Santo, ¿dónde? En nuestra vida. Ojalá y nosotros podamos entender eso. El oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Enriquece el corazón porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza. Y cuando más se lo prueba, tanto más resplandece. Así es el convertido. El convertido, entre más tú lo aprietas, más fe ¿qué? Más fe tiene. Más determinación a ser fiel. Mátame, que aunque me mates, yo no voy a ¿qué? No voy a servir tu ¿qué? Tu estatua, se le dijeron los 3 jóvenes hebreos. Eso es conversión. El inconverso, cuando aprieta la prueba, se justifica ¿para qué? Para desobedecer. Ahora te voy a hacer una pregunta. Frente a la prueba, ¿cómo tú procedes? Si no estás determinado a sufrir, padecer y obtener la victoria, pídele a Dios que te convierta. Estás convencido, pero falta conversión ¿en qué? En tu vida. Y el milagro de la conversión es un milagro. Si te falta disposición para someter tu corazón en algunos puntos en la vida espiritual, tú necesitas un milagro en tu vida. Y ese milagro se llama conversión. Eso se le pide a Dios. Dice aquí, la vestidura blanca es el carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es la verdad, una vestidura de tejido celestial. Perdón, esa es la verdad, es la verdad una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente ¿de quién? El ser humano no la puede hacer. Por eso allí cuando Cristo se transfigura, Marco dice, era tan blanco que ningún lavador aquí la puede lograr. Eso yo aquí nunca lo he visto. Eso viene del cielo. La vida de nosotros tiene que ser tan justa que venga ¿de quién? De la obra directa del Espíritu Santo. Que pueda compararse únicamente de Cristo. Y para una vida de obediencia voluntaria. Importante. Todo esto tiene que ser ¿cómo? Sin que nadie me obligue. Nosotros estudiamos hace poco en la casa, el culto matutino, la historia de Daniel, los 3 jóvenes hebreos. Dice que ellos fueron instruidos en cuanto a toda la verdad. Pero llegó un momento en que ellos voluntariamente tenían que tomar decisiones. Nosotros estudiamos con las personas, le damos estudio bíblico y le presentamos ¿qué? La verdad. Con nuestros hijos pasa igual, pero voluntariamente ellos tienen que ¿qué? Que tomar decisiones en su vida. Pero esas decisiones tienen que ser tomadas por ¿quiénes? Por ellos hacia adelante. Hay veces que esas decisiones, nuestros hijos que también falta conversión, o los jóvenes, en su orgullo dicen, sí, pero todo lo que me han hecho en el pasado, hermano, eso es pasado. Usted tiene que tomar su decisión en cuanto a qué, a cómo usted se va a determinar con Dios. Dice voluntaria. El colirio es aquella sabiduría y gracia, bondad merecida, que nos habilitan para discernir entre lo bueno y lo malo, para reconocer el pecado bajo cualquier ¿qué? Disfraz. Ahorita Norma hablaba en la escuela sabática, cómo nos invitan a una fiesta y vamos porque vamos a dar testimonio allí de lo que Dios. ¿Saben por qué vamos? Porque nos falta colirio. No discernimos que allí no tenemos que poner un pie, porque allí los ángeles de Dios no están. Aunque sea nuestra familia.
No, pero tengo que ir allí con la familia para darle testimonio a mi familia de que yo no como lo que ellos comen. Hermano, no vaya allí, se busca un problema. Cuando ellos, invítelo a su casa y enséñele a comer lo que usted come en su casa. No, voy a dar testimonio de estar allí, pero no voy a tomar cerveza. Para que ellos vean cuánto Dios me ha cambiado. ¿Estamos entendiendo? O sea, ese colirio le falta ¿a quién? Le falta a la iglesia. Ahora, ¿te falta ese colirio a ti? ¿Me falta a mí? Si nos falta, hermano, pidámoselo a Dios. Dice aquí, el colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilita para discernir entre lo malo y lo bueno, para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere que sean ungidos con sabiduría para que vean claramente. Pero muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen. ¿Están entendiendo? ¿Quiénes son los ojos? Hay veces que en la iglesia hay hermanos que le avisan a otro, mira, por el camino que va, tienes que tener cuidado. La apariencia de pecado es pecado. La apariencia, pero hay quien dice, oye, ¿por qué no se calla la boca y me deja hacer lo que yo quiera? ¿Saben qué quieren hacer? Sacarle los ojos, ¿a quién? A la iglesia. Esos ojos son hermanos que amonestan. Porque no quieren que sus obras salgan a la luz. No sea que resulten reprendidos. El colirio divino impartirá claridad al entendimiento. Cristo es el depositario de todas las gracias. Él dice, yo te amonesto que de mí compres. Necesitan el precioso amor de Dios, ilustrado por el oro, o sea, refinado en el fuego. Necesitamos las vestiduras blancas del carácter puro de Cristo. Necesitamos el colirio celestial para poder discernir con asombro la absoluta inutilidad del mérito humano para ganar el galardón de la vida eterna. Pueden poner a los pies de nuestro Redentor fervor en el trabajo e intenso afecto, realizaciones intelectuales elevadas y nobles, amplitud de entendimiento y la más profunda humildad. Pero no hay una pizca más de gracia y talento que los que Dios dio al principio. No deben entregarse nada menos de lo que Él debe prescribir. El deber prescribe, perdón. No debe entregarse nada menos que lo que el deber prescribe. No puede entregarse un ápice más de lo que se ha recibido primero. Y todo debe ser colocado sobre el fuego de la justicia de Cristo para purificarlo de su olor terrenal antes que se eleve en una nube de incienso fragante al gran Jehová y sea aceptado como suave perfume. ¿Saben qué está diciendo? Mi justicia, todo tengo que ponerlo ¿qué? En las manos de Dios. Todo lo que hago tiene que ser hecho ¿en quién? En Dios. Todo el poder que tengo para obedecer tiene que ser ¿qué cosa? Recibido ¿de quién? De Dios. Todo lo que haga por mí mismo va manchado ¿de qué? De egoísmo y pecado. Y de Dios no es aceptado. Preguntamos, ¿cómo habrá sido envuelto nuestro carácter? ¿Cómo habrá sido evaluado, nuestro carácter a la vista de Dios? ¿Cómo habrá sido evaluado mi carácter hasta hoy? ¿Estamos preparando nuestra alma para ese gran escrutinio? ¿Cuántos lo están haciendo? ¿Para obtener las vestiduras blancas de un carácter puro aquel día? No podemos entonces ceder ¿qué cosa? Al pecado y a la iniquidad. ¿Se habrá que pagar un precio? ¿Cuánto tenemos que pagar un precio? ¿Es gratis? ¿Saben qué tengo que sacrificar? Mis gustos, mis tendencias. Todo tiene que ser ¿qué? Todo tiene que ser vencido. ¿Es alto el ideal? ¿Se puede alcanzar? Dios ha hecho provisión para que lo alcancemos. Y lo vamos a ver que muchos lo van a alcanzar. Ahora, ¿estaremos nosotros entre los que lo alcancemos? ¿Cuánto habremos perdido si no lo alcanzamos?
¿No hemos puesto a pensar cuánto habremos perdido si no lo alcanzamos, el ideal de Dios para ti? ¿Cuánto habrás perdido si cedes a la tentación por el gusto placentero de qué? De un momento. ¿Cuánto habremos perdido? La eternidad. ¿Saben lo que es la eternidad? Vivir sin enfermarse, sin que nos duela la garganta, sin coger catarro, sin tener que sudar como sudamos aquí para poder comer, pudiendo viajar por todo el universo, por miles de millones de años, sin preocuparnos por el día de mañana, ni por la muerte. Perder todo eso por satisfacer el pecado un momentico en la tierra. ¿El precio es alto? El precio que tenemos que pagar, hermano, no es nada. Aunque el diablo se ha propuesto, al poner su carácter en nosotros, que veamos el precio muy alto. El pecado solamente destruye y hace ¿qué cosa? Y le hace daño al que lo practica. Por eso aquí dice, no podemos ceder al pecado y a la iniquidad. No podemos ser considerados como transgresores en la gran norma moral de la justicia divina. El profeta dice, ¿quién podrá soportar aquel día, el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará, como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Los que vivan en la tierra, cuando se termine la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin máculas, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por medio de la gracia de Dios, por sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Y aquí hay un punto. ¿Cómo vencemos el pecado? Por la gracia de Dios. ¿Y por qué más? Por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. ¿Qué cosa es propio y diligente esfuerzo? Si yo sé que allí voy a pecar, yo no voy. Si sé que ir a un lugar me va a traer desobedecer a Dios, ¿yo no qué? Yo no voy. Si sé que andar con una persona me aparta de Dios, ¿yo no qué? Yo no ando con esa persona. Aunque sea mi mejor amigo o mi mejor amiga. ¿Estamos entendiendo? Si sé que ver algo en el televisor o en el teléfono o algo me hace pecar, ¿yo no lo qué? ¿Tiene que haber diligente esfuerzo en eso? Si no hay de nuestra parte un diligente esfuerzo, hermano, Dios no va a venir con una varita mágica y te va a cambiar la vida. Eso nunca lo crean. Dios nunca va a hacer eso. Dios no hace por el hombre lo que el hombre puede hacer por ¿quién? Por sí mismo. ¿Dónde comienza la obra de Dios? Donde termina el poder y la fuerza del hombre. Ahí comienza la obra de ¿quién? De Dios en tu vida. ¿Entendemos eso? Por eso el mensaje de la Odisea es tan personal. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados en el santuario, debe haber una obra especial de purificación. ¿Dónde? De eliminación del pecado entre el pueblo de Dios. ¿Dónde? En la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. Aquí es donde se mezcla Apocalipsis 14 ¿con qué? Con el mensaje de la Odisea. Porque la última iglesia es la última iglesia que va a pasar ¿por qué? Por el gran escrutinio de Dios. ¿Y saben cuál iglesia es esa? Nosotros. Apocalipsis 9, 3, 19 al 22 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? ¿Valdrá la pena el esfuerzo? Dice que nos sentaremos con quién en el trono. ¿Por qué en el trono la última iglesia? ¿Dónde van a estar la última generación que esté viva cuando Cristo venga? ¿Dónde van a estar? ¿Qué grupo es? Los 144,000. Dice que ellos le van a servir de día y de noche, ¿dónde? En el templo de Dios. ¿Tendrán un privilegio? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La fe y el amor puro. La fe y el amor son el oro puro. A las verdaderas riquezas que el testigo fiel les aconseja a los tibios que compren. Por ricos que seamos en los tesoros terrenales, o sea, bienes de este mundo, toda nuestra riqueza no nos podrá habilitar para comprar los preciosos remedios que curan esa enfermedad del alma que se llama tibieza. ¿Qué cosa es la tibieza? Ustedes saben que la tibieza trae enfermedad del alma y trae enfermedad mental. Dice Elena de White que de 10 enfermedades, 9, ¿dónde están? Y saben que esas enfermedades mentales se pueden quitar con una entrega total a Dios. Pero Satanás quiere que no nos entreguemos a Dios, porque él quiere seguir a través de las supuestas enfermedades mentales, seguir controlando ¿qué cosa? Nuestras emociones. Y como él logra controlar nuestras emociones, de vez en cuando hace que nos pongamos por las emociones de parte de ¿qué? De su parte, y sirvamos de tropiezo. Por eso es que Dios quiere quitar esas enfermedades ¿qué? Mentales. Por eso dice aquí, remedio que cura la enfermedad del alma que se llama tibieza. El intelecto y las riquezas terrenales eran impotentes para suprimir los defectos de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia que era rica económicamente. Y para remediar su deplorable condición. Sus miembros eran ciegos y sin embargo se creían que nada les faltaba. El Espíritu de Dios no ilumina sus mentes. El Espíritu Santo no iluminaba sus mentes y ellos no percibían su estado pecaminoso. Por lo tanto, no sentían necesidad de ayuda. El oro probado por el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor que enriquecen el corazón, porque se los refina hasta su máxima pureza. Cuando más se lo prueba, más resplandece. Las vestiduras blancas es la pureza del carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es la verdad una vestidura del tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Esta la leímos ahorita también. El no poseer la gracia del Espíritu es triste en verdad, pero es una condición aún más terrible hallarnos así destituidos de la espiritualidad y de Cristo, y sin embargo, tratar de justificarnos diciendo a aquellos que se alarman por nosotros que no necesitamos sus temores y compasión. Terrible es el poder del engaño de la mente humana. Qué ceguera es la que pone la luz en lugar de las tinieblas y las tinieblas en lugar de la luz. El testigo fiel nos aconseja que compremos el oro afinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. Que Dios nos bendiga, hermano. Yo creo que todo está dicho. Tengo otras notas aquí, pero las vamos a dejar por honor al tiempo. Yo les invito, hermano. ¿Tenemos remedio? Sí, todavía. ¿Tenemos oportunidad? Todavía la gracia no sé qué. No se ha cerrado. Todavía no se ha acabado y se ha dicho en el santuario, consumado es.
El ideal es alto, pero no inalcanzable. Porque ya Cristo, ¿qué? Ya Cristo subió por él. Ahora yo quiero hacerte un llamado. ¿Cuán dispuesto estás tú a someter tu vida a la voluntad de Dios? Es una pregunta retórica. ¿Cuán dispuesto estás tú a que el orgullo y tus deseos pecaminosos sean puestos a un lado para que Cristo pueda estar ahí en el trono? ¿Cuán dispuesto estás? ¿Hay recompensa? El mundo dice que no, que es una locura. Pero Cristo dice, el que venza, y lo vamos a ver muy pronto, se sentará conmigo ¿dónde? En mi trono. ¿Cuántos quieren estar en el trono con Dios? Yo quiero estar ahí, hermano. Yo quiero ser parte de los redimidos. Yo quiero que tú también seas parte. Y Dios, el más interesado en esto, ¿saben quién es? Es Dios. ¿Cuánto le ha costado a Dios mantener la Biblia hasta aquí? ¿Cuánta sangre de sus hijos? Y Dios, por su misericordia, ha permitido que nosotros que tengamos el conocimiento de esto, lo que hemos alcanzado, por misericordia, porque ya yo creo que la gracia de este mundo se ha extendido un poco por misericordia, esperando que nosotros que tomemos resoluciones y hagamos resoluciones firmes de servir a Dios. Que el Señor te bendiga, que podamos comprar los remedios de la Odisea. Los tibios no entran en el cielo ni de visita. Allí van a estar ¿quiénes? Los que estén calientes espirituales y los que hayan puesto su confianza en ¿quién? Los que hayan dejado que Cristo entre a su vida y hayan cenado con Cristo y Cristo con ellos. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de rodillas el que pueda hacerlo. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque tú has dejado estos mensajes tan maravillosos para nosotros en tu palabra. Te ruego, Padre Celestial, que podamos estar allí, que podamos entrar, mi Dios, aquí, desde que estamos aquí, en esa comunión contigo que puede librarnos, mi Dios, del estado laodicense. Sabemos que personalmente, mi Dios, tenemos que hacer arreglos. Sabemos que el pecado en nuestra vida tiene que ser vencido, que nuestras malas tendencias, mi Dios, tienen que ser quitadas y en su lugar poner, mi Dios, la naturaleza divina de Cristo. Sabemos que Cristo Jesús ha muerto para salvarnos. Ayúdanos, Padre Celestial, para que la salvación de Cristo en nosotros sea efectiva y pueda lograr, mi Dios, esa perfección que necesitamos para vivir en la presencia de un Dios justo. Queremos rogarte, Señor, por las visitas en nuestro medio. Sabemos que hay muchos que tienen que hacer su decisión. Permite, Señor, que puedan hacer su decisión por ti y puedan comprometerse contigo también. En tus manos ponemos tu iglesia, en tus manos ponemos tus hijos. Te rogamos, Padre Celestial, que tú nos acompañes y nos ayudes para que podamos ser tocados por tu Espíritu. Si hay falta de conversión en alguno, rogamos, Padre Celestial, que esa conversión tú la puedas poner. Las visitas conviértelas, mi Dios, a ti. Que puedan discernir entre el bien y el mal y puedan decidirse por el bien y huir, mi Dios, del mal. Y en esa huida tu Espíritu Santo les pueda fortalecer para que puedan, mi Dios, también prepararse para entrar contigo en la patria celestial. En cuanto a nosotros que llevamos tiempo, ayúdanos para que el orgullo, mi Dios, pueda salir de nuestra vida. Que pueda entrar en nuestra vida, mi Dios, un espíritu humilde y que humildemente, mi Dios, podamos someter nuestra voluntad a la tuya. Rogamos, Señor, por los jóvenes. Para ellos es difícil, pero no imposible, Señor. Ayúdalos para que puedan entender que tú le amas, aún con sus defectos, con sus pruebas, con las veces que han fallado, que tú les amas, mi Dios, y le puedes fortalecer y le puedes dar la victoria sobre el pecado. Ayúdale, Padre Celestial, a cada uno de nuestros hermanos, los que estamos aquí, que todos sepamos, mi Dios, que no es imposible obtener la vida eterna. Que la corona de vida, Señor, es fácil. En Cristo Jesús, si nos mantenemos, poder alcanzarla y agarrarnos de ella. Y que la corona de este mundo, mi Dios, no nos sea atrayente. Guárdanos ahora, acompáñanos y bendice los alimentos que vamos a participar de ellos también, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén.